7:03 de la mañana, hora de Venezuela. Estamos listos para comenzar nuestra primera entrevista. Es en estudio con Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política, integrante del Comité de Postulaciones Electorales, ha participado en la estrategia y dirección de campañas electorales y también como asesor en la formulación y dirección de políticas públicas para organismos públicos, privados y multilaterales. Jesús Rafael, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Mira, ¿qué destacarías tú en este momento sobre lo que hasta ahora se conoce de lo logrado por la mesa de diálogo en México? Bueno, lo primero es el reconocimiento de las dos partes a la profunda crisis social que vive el país. Ya no es un tema de echarles la culpa de unos a otros, sino que los dos se comprometieron con el país a empezar a buscar una ruta que tiene que ver con problemas efectivamente que tiene la gente, problemas de servicios públicos, porque sin electricidad, que es uno de los temas, tampoco hay agua. Entonces, bueno, uno de los temas prioritarios que que están dentro del acuerdo, a pesar de lo que se ha sabido del acuerdo, porque todavía no se tienen los detalles, es el tema eléctrico. El tema de salud, con dos partes muy importantes. Una parte, un componente de alimentación, que tiene que ver con el programa de alimentación que está llevando Naciones Unidas, con el PMA, que va a atender a cerca de 1 millón de niños en el país durante los próximos 3 años que tienen una condición, que son niños de 6 meses a 6 años en colegios públicos del país. Y eso es una muy buena noticia, porque no solamente van a atender a los niños, que 1.400.000 niños no están acudiendo por problemas porque no tienen cómo ir o no tienen cómo alimentarse para ir al colegio. Entonces esto es una muy buena noticia para el país. Y además de eso, sus maestros y sus familias van a ser beneficiadas del programa de alimentación. Hay otro segundo componente dentro del área de salud que tiene que ver con las medicinas de alto costo. Es muy triste y doloroso lo que ha pasado en el país durante los últimos años. Hemos visto como pacientes de diálisis, como pacientes de esas atenciones de cáncer tan dolorosas para la familia, no han podido ser atendidos porque no tienen la posibilidad de acceso a esas medicinas de alto costo, y hay un componente dedicado a eso, y eso es una muy buena noticia también para esas familias que padecen, que viven y sufren con ese tipo de enfermedades. Creo que es importante decir que esos 3.000 millones, cerca de 3.000 millones que se están tomando ahí, son un poquitico. No es las cifras que se necesitan. Se necesita mucho más para la magnitud del problema que se tiene. Pero lo importante es que es un arranque. Un arranque que además no va a ser inmediato, porque tampoco es que uno agarra y dice, mira, aquí están los 3.000 millones y esto se moviliza de la noche a la mañana. No, porque resulta que mover esas cantidades, esas masas de dinero también es complicado. Complicado en un panorama donde el país tiene no solamente una deuda externa enorme, sino acreedores que en lo que tú empiezas a movilizar ese dinero le pueden meter la mano. Entonces la arquitectura financiera que se diseña para este tipo de cosas es un poquito complicada, y la plata no va a ser de la noche a la mañana que caigan las cuentas y que tengamos resultados inmediatos. Por eso el proceso hay que cuidarlo mucho. Fíjate que este proceso, esta arquitectura financiera, es bastante sui generis, en el sentido de que viene un tercer actor, porque entonces se dice que la ONU va a vigilar de qué manera se mueven esos recursos y llegan a donde tienen que llegar. ¿Qué importancia tiene para ti esa dinámica si se cumple tal como nos están diciendo, hasta donde nos los dicen hoy? Porque yo como venezolano quisiera saber de dónde proviene ese dinero, en qué cantidad precisa. Yo quisiera como venezolano saber cuánto dinero hay en el exterior. Maduro dijo 30.000 millones de dólares. Yo quisiera que también la oposición me dijera si eso es cierto, si es así, si es menos, si es más. Y que vayan descontando así como un bodeguero puede descontar, ¿verdad? Con todo respeto, de una libretica con un lapicito, valga la cuña, un lapicito mongol, vaya descontando con una rayita y vaya diciendo cuánto va quedando. Eso aspiraría yo como venezolano, sobre todo si asumo que esa platica es de todos los venezolanos. Mira, durante los platica entre comillas, ¿no? Tú sabes que Venezuela es un país con muy baja responsabilidad, su dirigencia.
la transparencia en el uso de los recursos, que es algo que en lo que todos deberíamos apuntar, porque esos recursos, como bien lo dices tú, no son de ese gobierno o del gobierno que venga o de ese presidente o alcalde, son de todos los venezolanos. Eso lo tenemos que reclamar de manera permanente, porque la parte de la acción cívica, de la acción ciudadana, es reclamar cosas que están mal. Venezuela, por ejemplo, no tiene un presupuesto público desde el año 2016. Cifras como inflación, cifras como dónde están y cuánto es la deuda de Venezuela, ¿a quién le debemos? O sea, se habla que son 180.000 millones, pero no sabemos exactamente a quién le debemos. Y tampoco sabemos cuántos son esos activos que nosotros tenemos en el exterior. Entonces, rendir cuentas es parte de la función pública. Eso no es una solicitud que nosotros estamos haciendo, está contemplado también en nuestro texto constitucional, la transparencia en el uso de los recursos. Y esa es una lucha que nosotros tenemos que dar de manera permanente. Estos recursos están siendo de alguna manera administrados por un tercero, porque ninguno de los dos actores se tiene confianza en el manejo de los recursos. Y hemos visto cómo esos manejos de los recursos de lado y lado de los actores que pudieran estar en este proceso han sido cuestionados durante los últimos años. Y eso es grave. Grave porque, bueno, son las opciones políticas que se le están presentando a la gente, que no tienen confianza entre ellos y que tienen que buscar un tercero para administrar los recursos de todos los venezolanos. Ahora, lo importante de esto es que eso nosotros lo veíamos hace 3 años como prácticamente imposible. Y esto es una pequeña rendija de oportunidad que se le está dando al país, porque el problema económico que nosotros estamos viviendo es enorme. Lo que vimos con la devaluación de la moneda, con el aumento del precio del dólar en Venezuela durante los últimos días, es algo que debería tener a todo el mundo pensando en lo que aquí en este programa los he escuchado muchas veces, dicen los economistas, un programa de reforma integral en materia económica y en materia social, porque no nos podemos olvidar de lo social. El tema no es que hacer uno que otra concesión en lo económico, no, el tema es cómo nosotros pensamos estratégicamente lo económico para poder avanzar. Y fíjate que Venezuela tiene hoy la posibilidad de acceso a través del Fondo Monetario Internacional de unos recursos no reembolsables que suman $5.000 millones que tienen que ser parte de un programa de estabilización económica que necesita el país y que están ahí y que no se han utilizado porque no se ha presentado una propuesta alrededor del uso de esos recursos. Así que si nosotros vamos sumando y vamos sumando no solamente lo que tenemos los venezolanos afuera, sino esas fuentes multilaterales que pudiéramos de alguna manera acceder, y que necesitamos repensar nuestra deuda pública como lo han hecho otros países en situaciones como la que tiene Venezuela, para de alguna manera darle la mayor solución al país, que es que la gente tenga capacidad de trabajo, que tenga la independencia de poder vivir sin depender de las dádivas del Estado, y eso significa que el aparato productivo está creciendo, se está desarrollando y de alguna manera está generando riqueza en el país. Esas son las apuestas que nosotros deberíamos estar haciendo, y esas son las conversaciones que se deberían estar dando alrededor, no solamente de la Mesa de México, sino de todo el país, porque resulta que salga Sapo, salga Rana, gane Pedro Pérez o Juan González en el año 2024, los países crecen y se desarrollan en la medida en que tienen acuerdo entre las partes de cuál va a ser su modelo de los próximos años. No podemos seguir pensando en el mañana, tenemos que pensar 10, 20, 30 años después hacia dónde nos queremos dirigir, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que reflexionar como sociedad. Fíjate, Jesús Rafael González, yo quisiera que quienes aspiren a la presidencia a través del proceso que se nos viene en el 2024, hablen como tú estás hablando, expongan estos temas que tú estás exponiendo, además con un sentido pedagógico, y que lo machaquen y lo expliquen, le den luz a estos temas que se mantienen en la oscuridad. Eso es lo que yo aspiro como venezolano. Esos son los grandes debates, mi querido amigo, porque ese mensaje despolariza, culturiza, incluye, activa emociones, racionaliza la manera en que podemos ver el país. Oye, ¿es mucho lo que yo estoy aspirando como venezolano? No, para nada. ¿Tú crees que vamos a ver eso? O vamos a ver que lacranes, sapo, culebra, no sé qué tal, yo soy puro, tú no eres puro, que esto, que lo otro.
no volverán, no sé qué tal. Eso es lo que... Oye, yo creo que ya está bueno. Estamos en un momento muy interesante. No para decir borrón y cuenta nueva, pero para decir, bueno, vale, el que lo haga bien se le reconoce. Pero debe haber un principio general, que es lo que tú estás diciendo. Rindan cuentas, señores. Rojos, azules, verdes, blancos, amarillos, negros, los que sean, pero rindan cuentas. Mira, vamos a hacer una pausa, Jesús Rafael. Yo quisiera al regreso que analizaras un poco cómo estás viendo tú ese camino que quiere abrirse hacia unas primarias y las distintas cosas que estamos viendo. Gente que dice que no, que debe ser un consenso, otros que dicen, no, yo no participo en las primarias, yo de una vez. Bueno, hasta el conde del Guácharo manifestó recientemente que quisiera ser presidente. Quisiera que fueses un poquito por ahí, porque ya el 2023 está empezando y el camino a estos procesos electorales que están por venir es bastante corto. Amigos, Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política, integrante del Comité de Postulaciones Electorales, ha participado en la estrategia y dirección de campañas electorales y como asesor en la formulación y dirección de políticas públicas para organismos públicos, privados y multilaterales. Yo aquí no estoy diciendo, Jesús Rafael González, ya, Jesús Rafael González tiene la verdad. Yo estoy diciendo que me gusta que hables estas cosas. Y ahí tiene que sostenerse el debate y el contraste con argumentos, con ideas. Yo quiero ver esa discusión, no de insultos, de descalificativos, que nada le abonan al gran trabajo que tenemos los venezolanos por delante. Bueno, amigos, uno se emociona. Regresaremos. Seguimos con el politólogo Jesús Rafael González, 7:21 minutos de la mañana. Bueno, Jesús Rafael y amigos, sabemos cómo la comisión de primaria va indicando que quiere avanzar. Y por supuesto, una cosa son las condiciones y otra lo que ocurra en el marco de las condiciones que finalmente se logren para ir a unas presidenciales en el 2024 y en el 2025, parlamentarias, gobernaciones y alcaldías. ¿Qué presagias tú? ¿Qué intuyes? ¿Cómo puede ser esta dinámica? Tú sabes que me recuerda a un... Te siento suspirar. Es que me recuerda un chiste que hay una gente, una multitud, entonces le preguntan a un concurso, entonces dicen, ¿cuántos son 2 más 2? Y el tipo responde 5. Y la multitud respondía, otra oportunidad. Y le vuelven a dar otra oportunidad y le dicen, ¿cuántos son 3 más 2? Y el tipo dice, 2. Caray. Y entonces, Ni ayudadito. Ni ayudadito. Nosotros nos hemos equivocado mucho como sociedad. Los partidos se han equivocado mucho. Y parte de esa equivocación es no entender que todos somos necesarios en el camino de la reconstrucción de un país que se complicó, que se devastó, que perdió institucionalidad, que perdió fuerza, que perdió potencia. Entonces, las primarias evidentemente son un método, pero un método que debería incluir a todos los actores y sectores políticos plurales que hay en Venezuela para tener mayor capacidad de fuerza e impacto. Porque resulta que hoy estamos un país súper fragmentado con muchos pedacitos y parte de lo que hay que hacer es la reconstrucción de esos pedazos sobre la base de entender que hay una diversidad, que hay pluralidad de actores y que dentro de esa pluralidad tú necesitas de alguna manera buscar puntos en común para empezar a reconstruir. Y eso es urgente y necesario. Y ojalá se tenga la madurez para llegar a eso. Hay algunos avances, pareciera que hay algunos avances, pero falta muchísimo más en ese transcurso, en esa vía, para poder alcanzar esos objetivos. Este es un país que ha cambiado en algo. Por ejemplo, ha mermado la polarización. ¿Tú crees que puede haber más racionalidad a la manera de dirimir, de discernir y de evaluar la acción de los políticos? Estoy seguro de eso. O sea, la gente se apartó de lo político y al apartarse de lo político se pierde fuerza en los dos polos. Entonces, ¿cómo reconstruir un tercer polo? ¿Cómo reconstruir el sentido de unidad nacional? Eso es un reto que tienen ¿Los partidos estarán en eso? Bueno, o estarán otros,
porque resulta que las sociedades no se acaban, los países no se acaban, se reconstruyen, tienen problemas, tienen baches, pero esos baches son llenados por alguien en algún momento. Si la gente, si los partidos políticos no están haciendo su trabajo, los hará otro. Por Y ejemplo, eso, todo indica que Maduro va a ser el candidato del chavismo, ¿verdad? A menos que haya una sorpresa. Pero del lado de la oposición, o como diría Maduro, de las oposiciones, ¿qué puede pasar? ¿Puede venir una renovación espontánea y ver caras nuevas? ¿Puede venir un outsider que represente una alternativa con posibilidades? mira, si tú analizas los datos de las últimas encuestas, tú ves que el perfil que define la gente como candidato tiene que ver mucho con lo que el aspiracional de la propia gente. O sea, ¿por qué aparecen varios candidatos desde el punto de vista empresarial? Bueno, porque la gente de alguna manera está repensando los temas de propiedad privada, los temas de productividad, los temas económicos. Son las primeras prioridades de la familia de Venezuela hoy. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que ese modelo rentista que nosotros teníamos se acabó. Resulta que esas dádivas que se tenían ya no alcanzan. Resulta que el valor de la moneda nacional no representa lo que la gente trabaja. Entonces la gente está buscando un nuevo modelo y dentro de ese nuevo modelo la productividad, el éxito, el desarrollo son parte de lo que se está buscando ahí y eso es lo que la gente está aspirando. Por eso aparecen algunas personas que antes no aparecían en encuestas en esa dirección. Ahora, los partidos políticos tienen que repensar también lo que están haciendo, porque a qué le están hablando, qué le están dando como mensaje al país, porque resulta que ser político, trabajar en un partido político, intentar organizar significa dar dirección, dar visión de futuro, dar esperanza. Y eso hace falta mucho hoy en el país. Para hacia dónde vamos, lo que teníamos en el negro anterior, hacia dónde vamos. Explíquenme qué va a pasar en materia económica, cómo se va a recomponer la educación en Venezuela, cómo se va a fortalecer la salud. Eso se está explicando, se le está diciendo al país. Lamentándolo mucho no, y por eso es la brecha que hoy tenemos de gente que se ha alejado de lo político y resulta que alejarse de lo político en momentos de crisis, lejos de ser una solución, es allana el camino al problema, porque resulta que entre más ciudadanos reclamen, entre más ciudadanos presionen por los cambios que necesita el país, soluciones tendremos de manera mucho más rápida. Fíjate, por ejemplo, ¿crees que hay una manera de ver lo que puede estar ocurriendo en las distintas organizaciones políticas, de una manera convincente? Yo no voy a decir, yo no voy a utilizar la palabra transparencia, no sé si es muy inocente de mi parte, pero que el país pueda entender, aunque sienta que no se lo digan, qué puede estar pasando, vamos a llamarlo dentro de los liderazgos. Yo ayer leía un tuit de Jorge Botti que decía, es increíble cómo hay liderazgos, entre comillas, que siguen apostando a que el país se siga hundiendo para salir de Maduro. Bueno, resulta que de eso hemos vivido, padecido los últimos años, de personas que no tienen la capacidad de entender el sentido nacional, de unidad nacional, de rescate desde Venezuela, sino que apuestan a el fracaso. Eso habla muy mal de ese modelo de liderazgo, porque resulta que es, bueno, que se empobrezcan todos, porque en ese empobrecimiento habrá mayor presión para que la cosa salga. Y resulta que la cosa es al revés. Resulta que el mundo está lleno de historias positivas, que cuando los países se ponen de acuerdo pueden llegar a un mejor destino. Resulta que Venezuela tiene la potencialidad. Ahora, una cosa es la potencia, la energía potencial que tiene Venezuela y otra es la realidad. Nosotros tenemos que sobre la base de nuestras potencialidades planificar nuestro futuro, que es un futuro que pudiera ser muy bueno, pero resulta que los políticos, en vez de estar pensando en positivo sobre el país, hay un porcentaje de políticos que nos hablan de lo negativo que nosotros hoy tenemos y resulta que para reconquistar la esperanza nosotros tenemos que vender cuál es el futuro de ese país posible que nosotros tenemos. Ahora, fíjate, con una deuda de 180.000 millones, pero con unos 300.000 millones de barriles allá abajo en el fondo, resulta que nosotros somos un país pobre. Eso no lo explica nadie. Ninguno de los países petroleros del mundo hoy tienen unos niveles de pobreza, unos niveles de deuda externa como el que tiene hoy Venezuela.
Y eso es parte de un modelo económico y de desarrollo errado que hemos tenido y que nos tiene que llamar la atención para nosotros poder reconstruirnos. Mientras en Noruega, por ejemplo, pueden tener 400.000 millones de dólares en reservas, Venezuela hoy no tiene absolutamente o tiene muy poco en sus reservas internacionales y además con las precariedades de sanciones, congelados recursos, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a seguir hablando en negativo cuando se han ido 7,5 millones de venezolanos? Lo que tenemos que decirle al país es cómo vamos a hacer para que esos 7,5 millones de venezolanos que se fueran regresen, o que si no regresen, se haga como se ha hecho en otros países con la migración. Portugal, España y otros países son un gran ejemplo, Italia, de cómo esa migración que se fue en un país en un momento determinado llegó a generar riqueza en otro momento, a través de Así es, inversiones y a así es. través de remesas en esos países. Bueno, Jesús, como siempre, interesantísimo escucharte. Gracias y espero que pronto nos vuelvas a acompañar. Feliz Navidad. Esperemos que esta Navidad nos traiga mayor reflexión y un camino que seguir como ciudadanos. Qué bueno, que seamos muy participativos y seamos mejores ciudadanos. Así es. Amigos, volveremos.